Saludos, buscadores de misterios. Bienvenidos a Aullidos en la Noche Eterna. En este rincón sombrío, exploraremos una historia donde la luna llena desata no solo a hombres lobo, sino una oscuridad ancestral que cambiará el destino de un pequeño pueblo. Prepárense para adentrarse en las sombras. En un pequeño pueblo enclavado entre densos bosques y colinas, donde la leyenda de los hombres lobos se transmitía de generación en generación. Se decía que cuando la luna llena iluminaba el cielo nocturno, algunos habitantes del pueblo se transformaban en criaturas mitad hombre, mitad lobo. En las noches de luna llena, el pequeño pueblo en el que crecí se transformaba en un escenario mágico y misterioso. La luz plateada que proyectaba la luna parecía activar antiguas leyendas y secretos que se escondían entre las sombras de los bosques y las colinas circundantes. Desde mi infancia, la fascinación por las historias de hombres lobo que, según se decía, deambulaban en las noches de luna llena, se apoderó de mi curiosidad, y una noche decidí aventurarme en el bosque para descubrir la verdad detrás de esas narrativas. Mi nombre es Gabriel, y siempre he sentido una conexión inexplicable con la oscuridad que envuelve nuestro hogar. A medida que crecía, esa intriga se intensificaba, y me encontré siguiendo la llamada de las historias y mitos que se susurraban entre los habitantes del pueblo. En una noche de luna llena, me aventuré entre los árboles, sintiendo la tensión en el aire mientras caminaba sobre hojas secas que crujían bajo mis pies. Pronto me di cuenta de que no estaba solo. Una sombra se movía sigilosamente entre los árboles, siguiendo mis pasos. En lugar de sentir miedo, experimenté una extraña sensación de conexión con esa presencia desconocida. Fue entonces cuando, bajo la luz de la luna, un hombre lobo emergió de las sombras. Alto, musculoso, con ojos que brillaban con un resplandor dorado. En lugar de atacarme, se acercó con cautela, como si también estuviera intrigado por mi presencia. La voz del hombre lobo, profunda y ronca, rompió el silencio de la noche mientras compartía la historia de la maldición que los afectaba, una carga impuesta por generaciones pasadas. Buscaban desesperadamente una forma de liberarse de la transformación bestial que los atormentaba en las noches de luna llena. Mi curiosidad se convirtió en empatía, y decidí unirme a su búsqueda de libertad. Juntos, exploramos antiguos textos y reliquias en busca de respuestas. Descubrimos que el amor verdadero y la aceptación podían contrarrestar los efectos de la maldición. En el proceso, me enamoré de la hermana del hombre lobo, una joven valiente que siempre lo había apoyado en su lucha. La hermana del hombre lobo se llamaba Elena, y su espíritu valiente y su inteligencia brillaban tan intensamente como la luna llena que observábamos juntos. A medida que profundizábamos en la búsqueda de respuestas, Elena demostró ser no solo una aliada inquebrantable, sino también una líder nata. Su sabiduría y compasión inspiraron a todos los que la rodeaban. La conexión entre nosotros tres se convirtió en la fuerza impulsora que nos llevó a desentrañar los misterios de la maldición. Elena, con su perspicacia, guió nuestras investigaciones hacia caminos que nunca habríamos considerado. Juntos, descubrimos antiguos rituales y conocimientos olvidados que arrojaban luz sobre la naturaleza de la maldición de los hombres lobo. Mientras avanzábamos en nuestro viaje, nos encontramos con otras criaturas místicas que compartían historias similares de luchas internas y deseo de liberación. Establecimos un consejo entre las diversas criaturas místicas, liderado por Elena, que se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban comprensión y ayuda. Bajo la guía de Elena, nuestro pequeño grupo se convirtió en un faro de esperanza y entendimiento. En una noche especial de luna llena, decidimos realizar un ritual ancestral que involucraba la combinación de conocimientos antiguos y la magia de la reliquia que habíamos encontrado. Nos sumergimos en la ceremonia con una mezcla de esperanza y temor, conscientes de que estábamos desafiando las leyes naturales y alterando el curso de las cosas. La luna llena brillaba en lo alto del cielo, iluminando el claro del bosque donde llevábamos a cabo el ritual.
La atmósfera estaba cargada de una energía intensa mientras entrelazábamos nuestras manos alrededor de la reliquia centenaria. Un susurro ancestral flotaba en el aire. Elena pronunció antiguas palabras en un tono solemne. A medida que el ritual avanzaba, una extraña oscuridad comenzó a extenderse por el bosque. Las sombras adquirieron vida propia, retorciéndose y danzando alrededor de nosotros. El aire se volvió más denso, y el viento gemía como si protestara contra la interrupción de las fuerzas naturales. Elena, con valentía inquebrantable, continuó recitando las palabras del ritual, aunque su voz se mezclaba con un eco sombrío. De repente, una figura oscura emergió de entre las sombras. No era un hombre lobo ni ninguna criatura conocida. Era una entidad oscura, una manifestación de la maldición que habíamos intentado desafiar. Una sensación helada se apoderó del claro, y el brillo dorado en los ojos del hombre lobo palideció frente a esta presencia siniestra. Elena, con una fuerza que provenía más allá de la mera valentía, se enfrentó a la entidad oscura. La lucha entre la luz y la oscuridad se desplegó ante nuestros ojos. Los árboles crujían y susurraban mientras la entidad intentaba resistir el poder liberador del ritual. El claro del bosque se convirtió en un campo de batalla entre las fuerzas místicas que habíamos desencadenado. El hombre lobo y yo, unidos por la conexión que compartíamos con Elena, nos unimos a la lucha. Pero la oscuridad tenía un poder desconcertante. Intentábamos repelerla con nuestras intenciones puras y el amor que sentíamos, pero la entidad oscura parecía nutrirse de la desesperación y el sufrimiento que yacían en el corazón de la maldición. Elena, luchando contra la corriente oscura que amenazaba con consumirla, desató una última ráfaga de poder. La entidad tembló ante la luz que ella irradiaba, pero no cedió fácilmente. La tensión en el claro alcanzó su punto álgido, y un estallido de energía mística llenó el aire. Cuando la luz se desvaneció, nos encontramos en un claro transformado. La entidad oscura había desaparecido, pero la sensación de malestar persistía. Elena, agotada pero triunfante, se acercó a nosotros. Sin embargo, sus ojos ahora reflejaban un matiz de tristeza y conocimiento más allá de la maldición de los hombres lobo. La maldición de los hombres lobo no se había ido por completo, y la entidad oscura era solo un reflejo de la sombra que siempre acechaba en los rincones más oscuros de la existencia. Habíamos desafiado las leyes naturales, pero la oscuridad persistía en forma de cicatrices en el tejido de la realidad. Elena, con un suspiro, explicó que la entidad oscura no era solo un efecto secundario de nuestro intento de liberación, sino una manifestación más antigua y poderosa de la maldición. Se trataba de la sombra primordial, una fuerza ancestral que se alimentaba de la oscuridad arraigada en el corazón de los hombres lobo y las criaturas místicas. La presencia de la sombra primordial desató una serie de eventos que llevaron al pueblo a un giro radical en su destino. La maldición, lejos de ser contenida, se intensificó. Las noches de luna llena se volvieron más aterradoras, con criaturas deformes y malévolas emergiendo de las sombras. La sombra primordial influía en la mente de los afectados, convirtiéndolos en seres salvajes y sedientos de sangre. Elena, el hombre lobo y yo nos encontramos en medio de un caos oscuro que se apoderaba del pueblo. Intentamos contener la sombra primordial, pero su poder era abrumador. La conexión que compartíamos se volvió más frágil a medida que la maldición se apoderaba de aquellos a quienes habíamos intentado salvar. La sombra primordial no solo afectaba a los hombres lobo, sino que extendía su influencia a todas las criaturas místicas del Consejo. La alianza que habíamos formado se desmoronaba, y la desconfianza y el miedo se apoderaban de todos. Las noches de luna llena se convirtieron en un infierno, con aullidos de dolor y furia resonando en los bosques. La situación alcanzó su punto álgido cuando la sombra primordial tomó forma física, manifestándose como una figura oscura con ojos brillantes. Era la personificación de la maldición, un ente que buscaba consumir toda la luz y esperanza en el pueblo. Susurros oscuros llenaban el aire,
persuadiendo a los afectados a someterse a su voluntad. Elena, el hombre lobo y yo nos vimos obligados a enfrentarnos a la sombra primordial en una batalla épica entre la luz y la oscuridad. Los aullidos de las criaturas místicas distorsionadas por la maldición se mezclaban con los rugidos de la sombra primordial mientras la lucha se desataba en el claro del bosque. Elena se encontró cara a cara con la sombra primordial. Sus ojos, una vez llenos de determinación, ahora reflejaban una resignación dolorosa. La sombra primordial la envolvió en su oscuridad, absorbiendo la esencia misma de su ser. La última imagen que tuvimos de ella fue un destello fugaz de tristeza antes de desaparecer en la oscuridad. La derrota de la sombra primordial no trajo consigo la liberación que habíamos buscado. En su lugar, dejó un rastro de destrucción y desolación. El pueblo, antes vibrante y lleno de vida, se sumió en la decadencia y la desesperanza. Las criaturas místicas, una vez aliadas, se dispersaron en la penumbra, temerosas de la maldición que ahora se cernía sobre ellas. La historia que comenzó con la esperanza de liberación se tornó en un cuento oscuro de consecuencias inesperadas. La conexión entre Elena, el hombre lobo y yo quedó marcada por la pérdida y la desolación. El pequeño pueblo, alguna vez lleno de magia y misterio, ahora estaba sumido en la sombra de la sombra primordial, una advertencia de que desafiar las leyes naturales podía desencadenar fuerzas más allá de nuestra comprensión. Y ahí lo tienen, valientes exploradores de lo desconocido. Aullidos en la noche eterna nos ha llevado a un viaje lleno de conexiones, maldiciones y consecuencias inesperadas. Si les ha intrigado esta historia oscura, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para más relatos de suspenso y fantasía. Nos vemos en la próxima luna llena, donde la oscuridad aguarda nuevas revelaciones.